Amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles. Estamos en otra sesión de Tu Espacio el Podcast. Hoy una sesión de lujo. Promete ser de las mejores de esta serie. Todos tienen lo suyo, pero hoy particularmente con esta alineación de lujo que tenemos el día de hoy, Mm. vamos a hablar de un tema que quizás nos va a sacudir de manera sobresaliente y nos va a hacer recordar muchas cosas. Hoy agradecemos a Miriam, a Doris, a Jenny, a Héctor, José María, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo Buenos días, están? buenas tardes. Buenos Muy días. bien. Heridas de la Hola. infancia, heridas de la Ujú. infancia. Yo hoy voy a hablar lo menos posible porque aquí están estos expertos que nos van a ayudar. Solamente lanzaría de inicio qué son las heridas de la infancia y nos arrancamos. El que quiere empezar, adelante, señor. Gracias, Enrique. Yo creo que, y por poner la pelota en juego, hago el saque de honor. Eh, yo creo que más que o el título quizá debería ser Las heridas de la infancia, los patrones del comportamiento de hoy. Ujú. Y sería así de duro, así de duro, porque hoy nos creemos que sabemos. Creemos que sabemos. Si estamos viviendo en automático, estamos viviendo a base de reacciones y no de acciones. A cómo aprendimos a defendernos. Y todo eso ha comportado una serie de patrones que ahora ni sabemos ni por qué lo hacemos, ni cuando lo hacemos y no queremos, lo hacemos. Porque hoy no quería hacer no sé qué y en cambio lo he hecho. Y nos engañamos. Yo desde mi edad hace unos años pensaba en que la herida de la infancia era un recuerdo, cuando no, cuando me está condicionando mucho mi comportamiento y no sabemos de qué manera mi comportamiento actual, incluso mi comportamiento conmigo mismo, con mi autosabotaje, con mi auto... O sea, aquí yo creo que estamos en un punto muy nuclear que no podemos pasar así fácilmente y que, queridos amigos y amigas, me gustaría compartir entre todos y pongo la pelota en el aire. Pues yo particularmente, José María, puedo decir que la herida de la infancia es todo aquello que negaste de niño, ¿no? Esto que negaste y que sigues buscando a través de la vida, de tu vida de adulto y en tus vínculos. O sea, esta experiencia emocional que resulta ser tan intensa que no sabes procesar, que no existe la manera de procesar ni de compartir, porque te estás quedando en ese dolor. Y desafortunadamente, que creo que esto te lleva, como dices, a tener comportamientos, a tener toma de decisiones que tanto te afectan a ti como a tu vínculo más cercano. Y hablando del vínculo principal familiar, relaciones, pero eso se extiende mucho más, te va más allá, te va a los vínculos laborales, te va a los vínculos sociales. Entonces, la cápsula se vuelve, siento que una barrera importante para realmente experimentar la parte emocional en todo lo que puede ser capaz como ser humano. Entonces, creo que esto es importantísimo señalarlo, que es que aquello de pequeño que no pudimos procesar, que fue una emoción que tal vez para nuestros cuidadores principales, para nuestros padres, no haya sido tan intensa, la interpretación del niño la vivió así y eso es lo que nos deja marcados, ¿no? Eso es lo que revivimos a cada instante a partir de que detectamos y que pues vamos teniendo esta experiencia de vida ya en la parte de vida adulta, ¿no? Yo creo que eso es lo más interesante de descubrir este tema. ¿Quién sigue? Héctor, Si me diga. permiten, yo me quisiera ir un poquito más hacia afuera, ver el bosque desde fuera. Quiero intentar esto. Eh, Primeramente, yo siempre he pensado que las heridas de la infancia te sirven muchísimo para identificar
por qué te comportas y de qué forma te comportas. Y de identificar también los gatillos que ocasionaron esa herida. Muchas veces no son culpables los padres, a lo mejor muchas veces somos culpables nosotros mismos porque tomamos algo demasiado fuerte. Muchas veces los padres son culpables. Muchas veces hay culpables. Ujú. Pero también lo que quisiera yo dejar lo más claro posible es el analizar las salidas de la infancia es una herramienta muy fuerte, muy potente para identificar nuestro comportamiento actual, de dónde viene eso, desarmar ese comportamiento y llegar a ser mejores personas. Ese es el tema, ese es el tema. Si nos quedamos en me hicieron, me hice, etcétera, pues no vale la pena ni siquiera estar recordando esto, ¿sí? Pero cuando usamos esto para identificar el rumbo de nuestro comportamiento y desarmar ese comportamiento y darnos la oportunidad de, si tenemos una torre Eiffel, hacer una super torre Eiffel. Qué chulada. Fíjate que hay un punto que yo le pondría cierto énfasis en el tema de culpabilidad. Yo creo, y es mi opinión, que somos quizá la primera generación que podemos hablar de las heridas de la infancia de una manera banal, como una commodity, ¿no? O sea, entre nosotros y hablamos de la infancia. Nuestros padres ni por asomo porque dudo que hasta supieran lo que es. Entonces ahí lo que yo me planteo es que pienso que quizá nosotros fuimos heridos en nuestra infancia por otros niños que actuaban como padres, pero que no dejaban de ser niños porque no trascendieron o no pudieron trascender de las heridas de la infancia porque no sabían ni lo que era. Y ahí yo hablaría más, que más de culpabilidad, hablaría más de la responsabilidad, de que es la responsabilidad de cada ser, de cada uno de nosotros, de transitar, de integrar. Pienso que es la responsabilidad de cada ser humano delante del universo, del todo, de decir, no, yo ahora voy a hacerme propietario mío, el owner, y ahora voy a hacerme responsable de mí. ¿Qué opinas, Donis? No, por supuesto que estoy de acuerdo. Yo creo que justamente la psicología es la que trae mucho de este tema diciendo que en los primeros 1 a 5 años aproximadamente, no es exacto, obviamente, es cuando se forma la identidad de la persona, ¿no? Entonces es en esta etapa justamente cuando suceden estas heridas de la infancia, porque es cuando nos estamos conformando como personas, con nuestra Ujú. identidad, nuestra autoestima, que también después se ve súper afectada o súper apropiada por este tema de las heridas, ¿no? Entonces creo que aquí es donde justamente tiene que ver este tema, como bien dicen, unas experiencias dolorosas desde la interpretación de quienes éramos en ese momento, eh, Uh, ¿no? Porque bueno, pudimos ser en ese momento muchas cosas en los primeros 5 años que nos estamos conformando, es un universo de posibilidades, ¿no? Y los cuidadores, como tú bien dices, pues seguramente también traían arrastrando algo que Seguro, antes, como dicen, seguro. no se hablaba de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este es un efecto pues, tremendo porque como eso influye en tu identidad, en tu autoestima, y a veces también es importante resaltar aquí también que no siempre ocurrió, y ya lo mencionaban por ahí también, lo que nosotros como esos infantes interpretamos. A veces sí, a veces no. Pero lo más importante, y aquí también quisiera yo darle esa importancia porque no importa si ocurrió o no al fin y al cabo, lo que importa es cómo lo viviste, Sí, ¿no? claro. Porque hoy que estamos también muy aterrizados en los hechos y en las realidades, queremos tanto como sentirle decir, ah, no, es que sí pasó o no pasó. ¿Qué importa si pasó o no pasó? Lo importante es cómo lo interpreté y cómo lo viví. Y de ahí que pues se generó la herida
que bueno, varios autores han trabajado ya, ¿no? Pero yo creo que ahí es muy importante como nos conforma como futuros adultos, pero que aún así siguen siendo niños por dentro, ¿no? Es que yo creo que has hecho una definición muy, no polite, sino muy concreta. De decir, cómo se vivió y en los tiempos de la niñez, que son dos temas distintos. Correcto, Hace poco iba yo con un bosnio un compañero de Cruz Roja mío, que estuvo 3 veces en el paredón de fusilamiento. Y iba con él y entramos en un cuartel del ejército y no nos dimos cuenta. Y en un momento dado nos giramos todos. Fudo, madre mía, a ver. Y Fudo estaba por ahí tan tranquilo. Oye, Fudo, no, es un cuartel. Las 3 veces las pasó de adulto, pero no era lo que debía, sino cómo la había vivido él. Estuvo correcto. 3 años en las montañas y su resiliencia era importante. Y para él no le había quedado trauma. Y decía a los compañeros, ¿os dais cuenta? Él lo ha vivido de otra manera. A mí me ponen 3 veces delante de un paredón y bueno, es que no me encuentran, no me encuentran. Pero es que además en aquel momento... Y fíjate qué bestias somos, porque a veces desde aquí nos decimos, mira, qué güey que fuimos entonces, que nos pasó esto y nos hemos quedado. Oye, allí era pobre José Marita, pequeñito y no tenía herramientas. Correcto. Vamos a aceptar y vamos a aceptar a este niño y vamos a... Pero si eso es absurdo, también es más absurdo que ahora nos comportemos con los comportamientos que aprendimos en aquel momento de cómo defendernos. Eso es infantil y no pasa nada. Lo mejor es, oye, es momento de no reaccionar y accionar. Sí, yo creo que ahí lo importante es que te das cuenta de esto que marca tu comportamiento y lo que decimos la historia, ¿no? Lo que no nombras, lo que no aprendes en la historia, lo repites. Y Sí, entonces ahí radica esa responsabilidad como adulto, porque obviamente tienes que dejar a un lado lo que hablabas, ¿no? El cuidado, los padres que desde su desconocimiento hicieron lo que pudieron para la crianza, ¿no? Pero tú en tu autocuidado y la responsabilidad ya como adulto, creo que tienes que pasar y dar ese pasito adelante donde tú eres responsable ya de cómo esto no va a determinar tu comportamiento, no va a determinar tu éxito, no va a determinar lo que llames en tu vida de adulto. Y lo que tú también influyas hacia el resto de tu núcleo, porque ya como padre, el que tiene hijos tiene que ser más consciente de cómo afecta esto el traslapar esta parte de, digámoslo de esta forma, porque yo no creo que sea como tal un trauma, pero es una experiencia en la que esta te lleva a un comportamiento y a reflejar un patrón que se repite y que se repite hasta que no le pones este nombre, que es una herida y que esta herida la tienes que trabajar y que la tienes que transitar y gestionar en la parte emocional. Creo que eso es lo importante a partir de que te descubres en este tema de la herida y que te dejas de un lado al tema de la responsabilidad de los padres o de quien creíste que, como decía Doris, la interpretación que se le da, ¿no? ¿Quién fue tu verdugo en ese momento? Lo dejas a sí, un lado, empiezas a trabajar de forma responsable y con el autocuidado, ¿no? pero Sí, fíjate que y es lo que decía Jung, te paso, Héctor, lo que decía Jung de pasar de lo inconsciente a lo consciente, y si no, y mientras no lo pases, creerás en el destino. Entonces, Sí, hemos empezado esto en el diciendo que karma. pensábamos que había pasado en la infancia y ahí se había quedado. Como que no, está aquí y te está tocando las narices. Y es responsabilidad tuya de pasar del inconsciente al consciente. Y a partir de aquel momento es cuando tú decides. Si no, deciden las circunstancias. Dime, Héctor, querías decir algo, creo. sí, seguir con el comentario de Jenny. Eh, Como todas las películas son medio caricaturescas y esta película que voy a comentar acaba de salir en Netflix, ayer la vi, se llama Bob Treviño. Ujú, está muy buena. Eh, y
el tema es la rotunda irresponsabilidad del padre y la reacción de la niña. Yo les invitaría a las personas que nos están escuchando, que nos vayan a ver, que no nos quedemos en el coraje de juzgar al padre que era un auténtico hijo de su madre, sino ver la reacción de la hija, la resiliencia que tiene, la capacidad de alguna forma manejar esas heridas tan profundas que debió de haber causado esta persona. Y es un ejemplo, repito, caricaturesco, porque la vida es mucho más compleja que una película, pero sí es un muy buen ejemplo de cómo podemos tomar estas heridas y ponernos a trabajar en ellas, pues para superarlas de alguna forma o para aprovecharlas. También las reacciones que nos formamos desde chicos para defendernos o para llevar la vida son reacciones que nos han dado resultado durante nuestra vida y no se trata de estar tirando a la basura las cosas, ¿sí? Entonces, ese era el comentario. Gracias. ¿Querías decir algo, Miriam? Porque Sí, iba... sí, yo solo, bueno, quería completar un poco que cuando abres el melón de las heridas de la infancia, pues tienes dos opciones, quedándote ahí regocijándote con todo lo mal que lo has pasado, con todo lo que te hicieron, y es tu responsabilidad de adulto de aprender de esto, incluso aprender que eso no fue malo, fue un momento de tu vida y que, como hemos hablado muchas veces, lo puedes transformar en algo positivo, en una fuerza tuya, en un apoyo. Pero claro, eso depende de cómo lo veas. Lo fácil es quedarse ahí con el pobrecito de mí, lo mal que me trataron, pero eso es un poco la vida. Y como habéis dicho antes, los padres hicieron lo que pudieron, los abuelos también. Y como hemos dicho, pues la responsabilidad es de cada uno, pero de ahí pueden hacer algo muy bueno y una manera de ver la vida muy, muy diferente. O sea, para mí ha sido un ejercicio que yo recomiendo a todo el mundo. Sé capaz de enfrentarte y míralo, porque después verás la vida de otra manera. Miriam está diciendo algo un poco loco, o un poco lo José María, ¿no? O un poco tomar las heridas de la infancia como una ventaja competitiva. Y estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Por una razón, porque en la vida siempre te va a tocar algún fregado. Y siempre va a haber aquel momento donde te vas a encontrar perdido. Y de alguna manera, quien ya ha tenido esa herida, ya la tiene, y de alguna manera, y si la trabajas, de aquella manera te la tomas como una ventaja competitiva. Y yo lo entiendo así. Y yo, por hacer un poco de Enrique, que así, por bajarlo un poco, ¿qué te parece, Enrique, si damos un poco de contexto a las heridas de la infancia? Porque si no, vamos hablando de las heridas de la infancia y no decimos cuáles son. Sí, y puede que conteste esta pregunta que ahorita acabo de escuchar que me salió. Adelante. Yo, por ejemplo, ¿qué te parece, Doris? ¿Sales con la primera herida? Así vamos cogiendo cada uno una de las Sí, heridas. por supuesto. Digo, voy a salir con la que más he trabajado, porque cuando uno empieza a trabajar en las heridas, Cada se uno da la cuenta suya, que hay Doris, cada uno la alguna, suya. alguna predominante hay, aunque en realidad cuando ya también vas profundizando en el tema te das cuenta que la mayoría las tienes, simplemente que hay una que es la que sale mucho más y que pues en parte define tu personalidad de hoy en día, ¿no? Entonces, yo hablaría de la herida de traición. La herida de traición es una herida que vives en más o menos en los 3 a 5 o 6 años, o sea, cuando ya no eres tan pequeño y ya empiezas un poco a conceptualizar algunas cosas del mundo, porque ahí es donde el niño piensa de sus cuidadores que lo han traicionado o que algo le han escondido o algo pasa ahí, ¿no? Entonces, básicamente, esto se define como cuando, y bueno, nos puede pasar ejemplos muy, muy simples, es que como niño le dijiste a tu mamá o a tu papá o a tu cuidador que te guardara un secreto
y después ese secreto ya lo conocen los demás, ¿no? O promesas incumplidas, cuando también tu cuidador quedó de asistir a un festival, a un partido de fútbol, alguna presentación de la escuela o alguna cosa importante para ti, un cumpleaños inclusive, y cuando no llega, también eso se vive como una traición, ¿no? Entonces, digo, estos son ejemplos muy concretos, hay muchísima complejidad en este tema. Si uno piensa en su vida, si se sintió traicionado o no por un cuidador, creo que ahí puede ahondar mucho en esta herida y se va a dar cuenta que es esa interpretación de yo me siento traicionado, o sea, a lo mejor el cuidador no pudo llegar porque pues estaba en el trabajo, porque lo que haya sido. El niño lo ve como una traición y a partir de ahí se queda esa herida, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos de adultos? Pues la verdad es que reaccionamos con algo que es, le podemos llamar máscara, porque hemos hablado del concepto, ¿no? La máscara del controlador en este caso. Todo quieres controlar porque no puedes ceder a confiar en los demás. Entonces, con este control, de hecho, lo que provocas es lo contrario, la gente no confía en ti tampoco, pero tú te aferras a ese control. Y además, también buscas manipular un poco, ¿no? En tus relaciones sobre todo, porque hablas de a la gente, la tratas de, cuando sientes que te está haciendo algo, te pones o muy serio o te retraes y esperas que el otro te pida perdón. Y realmente no es porque necesites ese perdón, necesitas afianzar que te está queriendo. Entonces, esa es la máscara del controlador, esa es la herida de traición de niño. Y bueno, es una herida que desafortunadamente creo que muchos tenemos. En un país como México, para los que nos escuchan a México, hay algunos autores que dicen que es una herida preponderante en nuestro país por el tipo de cultura que tenemos, ¿no? Por padres medio autoritarios, por las cuestiones socioculturales, donde se estima un poco el sacrificio y todos esos conceptos que ya pudieran ser hasta atávicos, pero que hoy siguen siendo vigentes en algunas culturas como la nuestra. Y pues bueno, ahí vemos mucho esta herida, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir de la herida de traición. Escuchando a Doris, gracias Doris, me he dado cuenta de la paradoja de que intentando hacer una cosa consigues lo contrario. Correcto. Y eso tiene mucho a ver con el tema del cuántico, del positivo y negativo, del que se repelen y se atraen, y os dais cuenta como todo en el fondo volvemos a la misma vuelta y estamos dando las paradojas y tal, y decimos, pero si yo lo que quiero es controlar, y entonces encuentras lo contrario. Lo estás generando tú por esa Correcto. máscara, por esa manera de actuar. Es increíble, es increíble. Gracias, Doris. ¿Quién sigue? ¿Quién me trae otra herida? ¿Quién nos trae? Pues si quieres continuamos un poco con lo que comenta Doris. Yo también he explorado en el tema de las heridas. Es interesante que transitamos todas, o sea, en realidad es que tenemos todas, pero tienen esta característica que llegan a ser las que marcan y predominan en tu personalidad una, ¿no? A la par pueden ir como parejitas, a lo mejor un par, pero en ese sentido, esa una es la que tienes que empezar a trabajar. En mi caso, les voy a hablar de la herida de la injusticia y tiene mucho parecido con la herida de humillación por la edad en la que se presenta. De igual forma, se activa o se despierta en una edad entre los 4 y los 6 años de edad. Su característica es que es con el mismo progenitor. Hay una relación conflictiva con esta figura, pero radica más en el tema de la frialdad emocional. Se experimenta con la parte del autoritarismo, la falta de la calidez del progenitor del padre, en este caso el mismo sexo, es decir, el hombre con el pequeño niño, la mujer mamá con la pequeña niña. ¿Qué es lo que tiene como característica esta herida que genera expectativas muy altas? Con lo cual, este reconocimiento pequeño es que existen presiones parentales demasiado excesivas y esto convierte al tema de, de sensibilidad al momento que se crea esta herida de una invalidación constante, es decir, que nunca eres autosuficiente,
tienes opiniones y expresiones demasiado reprimidas en el aspecto de que esa insuficiencia te representa que debes de conseguir mayor validación, mayor aceptación, y con la autoexigencia es la máscara principal, que es una rigidez completa, lo que hablaba también Doris. Esta máscara se identifica como la del rígido. Con la autoexigencia también estás generando tú esta búsqueda de la aceptación, pero esa es una autoexigencia propia y hacia los demás, lo cual te convierte también pues en una persona que eres poco tolerante a los errores, poco tolerante a tener equivocaciones tanto tuyas como de los demás. Y entonces esto también te convierte en alguien completamente aislado y frío. Y lo que estás buscando, que es lo que tú decías, José María, es totalmente lo contrario. Quieres la Otro contraste. aceptación, quieres Y el cuando más calor, lo buscas, se va. quieres el apapacho, y tú no eres capaz de darlo, pero estás ansiándolo. Entonces no lo das, pero lo ansías. O no te lo dan, entonces viene a resurgir la herida interna, a despertar otra vez estos temas que traes ahí donde no tuviste esta calidez, no tuviste este afecto de padres, y que al final de cuentas te conviertes en una persona exactamente igual de lo que hablamos. Repetirlo, no Exacto, ponerle nombre, vuelve exacto. a ser un ciclo completamente, un bucle interminable, ¿no? Y puedes Esta repetirlo es la desde, herida de, ajá, y puedes repetirlo desde el mismo lado o desde la polaridad. Si tu padre era controlador, pues a lo mejor tú te vuelves descontrolador. Pero en el fondo eres lo mismo. claro. Entonces, Estás repitiendo, pero tanto desde la polaridad o desde el mismo lado. sí, y la verdad es que es un impacto emocional en esta herida muy fuerte, porque aparte de generar toda esta parte de tener pues una constante validación sobre la exigencia, porque realmente es donde Ujú. se presiona más la persona, se genera un estrés constante. Creo que es de las heridas más desgastantes energéticamente. El impacto emocional es bastante fuerte, hace una represión sensorial impresionante en cuestión física, afectiva. Es una que desgasta en este rubro, digamos que físico, donde cuando ya colapsa una persona que constantemente se maneja con esta herida es porque colapsa a nivel salud. O sea, ya es un reflejo en el nivel salud. Yo creo que al final es importante mencionar que la parte de la frialdad casi en todas las heridas sale, y realmente lo que siempre se busca es tener como un reconocimiento desde el amor, desde la compasión en cada una de las heridas. Y esta no va a ser tampoco una excepción. Esta sería la herida de la injusticia. Gracias, Jenny. Interesante. Miriam, ¿qué nos comentas? Yo os hablo un poco de la herida del rechazo. La herida del rechazo, pues es la que primera que sale de todas, porque incluso la notas antes de haber nacido, porque se puede generar por no ser un hijo deseado o porque en ese momento el progenitor de tu mismo sexo, que es con quien la tienes, pues siente ese deseo de que no te quiere. Entonces, pues desde ese momento en que tú naces, sientes que no eres válido, que no sirves, que no te van a querer, y como la has generado de tan pequeño, pues lo que haces es huir. La máscara que usas es huir. Huir, pues para no sentirte herido, para no sentirte rechazado, para que nadie te haga daño. Y con eso, pues tu comportamiento a medida que vas haciéndote adulto, pues bueno, es eso, es huir de todo. Es una herida desgastante porque también para poder ser querido o querida, pues hacer lo que sea necesario, con lo cual tú dejas de tener tu papel para convertirte un poco en, a ver, ¿qué toca hacer para que me quieran? Y pues la autoestima a la baja, a nivel físico afecta mucho. Y pues nada, simplemente eso, que como ya habéis dicho, es también como todas, todos tenemos todas las heridas, pero esta también es una herida que podríamos llamar heavy por eso, porque es desde es que es desde la infancia, desde el primer contacto que puedes
tener con tu progenitor del mismo sexo, ya lo puedes sentir. Incluso antes, incluso Sí, en la gestación, sí. incluso en la anterior a la gestación. O sea, hoy que estamos ya con epigenética, estamos hablando de que de alguna manera muchos problemas nos vienen desde nuestra abuela materna, porque cuando nuestra madre fue concebida, nosotros desde allí nos viene toda la historia, histerias, horrores, errores y todas las cortes cortesanas. O porque querían Y un es niño en vez así, de una niña o al revés. o porque no esperaban a nadie, Mm. o porque no venía nadie y vinieron tres. Y bueno, pues, y claro, y ahora más o menos hay una gestión que podemos gestionar más y tal, pero antes no había ni televisión, y entonces pasaba lo que pasaba, ¿no? Que venían cuando querían, ¿no? Y cuando podían. Gracias, Miriam. Víctor, ¿cuál nos quedan dos? Tú y yo Sí, nos me quedan los dos dejaron últimos. mi favorita, qué bien. El abandono. El abandono significa una marcha del cuidador, una pérdida, una salida, un alejamiento o una, un abandono. Ujú. Y aquí lo que me interesa ya platicar es cada quien reaccionamos de la forma en que reaccionamos. Normalmente yo lo que veo es que la gente que es abandonada o es rechazada genera una especie de explosión. O sea, yo me defiendo de esto y los demás no me pueden hacer nada. En el caso de la injusticia y la humillación, generalmente va hacia atrás, hacia implotar. Ujú. Pero generalmente, si nos ponemos a analizar cada una de las heridas, nos pueden causar la lista que acabo de sacar. Ansiedad, depresión, pero todas, ¿eh? Ujú. Baja estima, bajas relaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo interesante es identificar el gatillo de ese abandono. Ajá. Y yo lo identifico, a lo mejor es mi cuentito, ¿sí? Porque realmente no Es jaló que, así, es que son no, cuentitos. sí, no se generó el abandono así, pero yo cuando nací fue cesárea y le dejaron una gasa a mi mamá en el estómago. Y ella se embarazó muy pronto. Nos llevamos 10 meses más o menos, mi hermano y yo. Ujú. Y cuando ella estaba ya embarazada, le viene una peritonitis por la gasa. Estuvo 3 meses en el hospital. Ujú. Y pues yo identifico ese abandono en esa situación. Ujú. Pero, e identifico el cómo construí yo ese abandono. ¿Por qué se fue? Porque mi papá tenía un muy mal humor y se peleaba con ella. Ujú. Entonces, y luego tenía muy mal humor, pero mi papá resolvía las cosas así. Ujú. Ese repetir lo que están comentando se dio. Ujú. Oye, pues el ejemplo es enojarse y así arreglas las cosas. Así no te hacen daño, etcétera, etcétera. Ujú. Ujú. Entonces, así quedó el tema. Si lo haces así, pues qué fácil. Ujú. Tu mamá no te quiso abandonar, estaba muy enferma. Ujú. Tu mamá siempre estuvo ahí cuando te necesitó. Yo me acuerdo una vez que me le perdí 3 días a los 18, 16 años. Ajá. este, Estaba en la puerta de la casa cuando estaba llegando. No había celulares, no había GPS, no había nada. Ujú. Estaba en la puerta de la casa esperando. Ujú. Y
el otro tema es cómo construyes me abandonas, no soy suficiente, no me quieres. mm, a- es muy parecido incluso al rechazo, nada más que el rechazo es, si te das cuenta que no te quieren, acá es mucho más sutil, mucho, a lo mejor no me quieren, a lo mejor fui así, a lo mejor dije una cosa, a lo mejor. Ujú. Entonces, en ese sentido, estoy tratando de poner un ejemplo. A lo mejor ni siquiera es la forma correcta de resolver mis defectos personales del todo, pero sí me ha servido mucho para decir, ¿sabes qué? Pues el gatillo es este, ¿sí? Y, y normalmente me atacaba de risa, disculpen, me largo un poco, me atacaba de risa una ah, coach colombiana, Mónica, no me Ujú. acuerdo, José María, este, Mónica, sí. ujú, Ah, no recuerdo yo tampoco. Mónica. que me ponía a hacer ejercicios. A ver, eh, ¿Qué? Como si te siempre. hacen eso, ¿qué sientes? Enojo. Y si te hacen esto, ¿qué sientes? Enojo. Ujú. Y si te hacen esto otro, ¿qué sientes? Enojo. Ujú. Es que no es enojo, Héctor. Tú estás triste. Tú estás deprimido. No, estoy enojado. No, todo lo resuelves con eso. O sea, lo que estoy tratando de hacer es el ejemplo de si identificas tu herida de la infancia principal, todo lo que resuelves con emociones poco vibrantes, negativas, que es muchas veces lo que está pasando. O sea, la lista de esta de ansiedad, etcétera, de tristeza, dolor, etcétera, al final se reduce en miedo, ¿sí? Sí, ¿Sí? Entonces, si tú identificas eso, puedes voltear la tortilla muy fácil. Ujú. ¿Ok? Y reaccionar con empatía cuando te tratan mal, ¿sí? Porque muchas veces la persona que te está tratando mal, pues está reflejando lo que tú también traes, ¿sí? El martillo que siempre usas para arreglar los problemas. Ujú. ¿Ok? increíble, increíble. Gracias por el Gra- tiempo. Gracias, Héctor. Yo antes de entrar con la humillación, que es la última, yo lo que me hace, me ha encantado dos cosas. Una frase que oía, fijaros, creo que era Nazaret, la neurocientífica, que decía, cuando hablo con las personas me doy cuenta que estoy hablando con personas con la mentalidad herida, de cómo tuvieron que automatizar su comportamiento, fijaros, automatizar el comportamiento para que los suyos no se fueran de ellos, para que no quedarse solos. Y la conclusión que se acaba de decir, y por eso cuando hablan contigo y te dicen cosas, no te están diciendo a ti, sino que están hablando desde su herida. Curioso el tema. Y me ha hecho gracia, y disculpa Héctor, porque hablabas mis errores personales o tal, pero es que esos errores puede ser van ligados a la identidad al comportamiento y el comportamiento a lo que ocurrió. ¿Continúas pensando que esos son errores personales tuyos? Fíjate la cascada. No sé, es por llegar al punto de quiebre, ¿eh? Por desmontar un poco la jugada, que es una jugada que nos hacemos todos. Y ahora que voy a hablar de la humillación, va a ser la mayor, porque la humillación es cuando tú, y claro, cuando cuando un progenitor humilló al hijo, no, cuando el hijo se sintió humillado, que es distinto, que es distinto. Pues podría explicar causas o podría, pues, por ejemplo, el padre que delante de otra gente
dice algo y tú te sientes humillado por tu progenitor delante de los demás. Yo recuerdo que yo no sabía nadar y mi padre un día me tiró a la piscina y a ver si salía. Y un poco más y me ahogo. Un poco más, o al menos yo recuerdo que un poco más y me ahogo. A lo mejor no, a lo mejor mi padre ya estaba al quite, pero... Y encima se rió y se rió delante de los demás. Una humillación terrible. Y como decía Doris, no es el trauma. El trauma no es lo que pasó, es como tú te sentiste, como yo me sentí en aquel momento. Y claro, cuando tienes la humillación, eso es terrible porque ahí llega algo, las limitaciones de que no soy merecedor de, o cuando viene el autosabotaje, o cuando viene el, es que el síndrome del salvador, porque como yo no puedo, yo lo voy a salvar a los demás, porque yo estoy viendo a mi padre aquí, que lo tengo siempre, y le digo, ¿ves, papá? ¿Ves cómo yo sí que sé? ¿Ves cómo yo salvo a los demás? Y tú estás trabajando al imago. Estás trabajando, aunque ya no esté tu padre aquí, tú estás con el imago. Entonces, la humillación también marca, la humillación no tiene, así como hay heridas que van ligadas al sexo o al género del mismo progenitor y tú o no, la humillación tanto puede ser con uno, con el padre, como con la madre, ¿no? No hay, y el problema se evidencia mucho con el tema este de síndrome de impostor, de todo lo que son autolimitaciones. Estas son los 5 modelos que Lise Bourbeau planteó hace un tiempo y ha quedado como una estandarización. Hay otras, pero de alguna manera son las más estándares y son las que más o menos hemos trabajado nosotros, Enrique, desde el punto de vista de que son las más habituales. No sé si, Enrique, tienes alguna pregunta o alguna cosa después de que hemos hecho la exposición. No me queda claro, pero me regreso un poco más atrás, que escuché algo que me llamó la atención. Alguien Ujú, dijo por ahí que una herida no es mala. ujú. Ahí como que me tocó la puerta. ¿Sí? Porque una herida, Duele. pues sí, Duele. pues sí. Uy, Sí, uy, debe de ser. uy. Entonces ahí aclaren el asunto porque así como yo han de estar muchos detrás de la pantalla. Alguien, Doris. Sí, no, yo creo que es importante pensar primero, tratar de entender los que nos escuchan, si piensan en qué reacción, ya siendo adultos, que sienten desproporcionadas cuando se relacionan con los demás, y dígase celos, dígase ira, dígase control. Si pensamos en todo eso, dices, híjoles, ¿de dónde viene? ¿Por qué lo traigo? ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa que reacciona de esta forma, no? Por eso podemos decir que la herida no es mala, porque cuando descubres estas heridas es cuando empiezas a entender por qué está reaccionando como está reaccionando. Entonces, yo creo que ese es el beneficio y además pensemos que, como decíamos también, no siempre pasaron los hechos como tú creíste que pasaron. Entonces, por eso yo creo que no hay que calificarla ni buena ni mala. Es una experiencia emocional, no, Ujú. no le vamos a poner juicio, que nos ha llevado a detonar estas reacciones que hoy no entendemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando ya las estudias y dices, ah, ahora entiendo por qué quiero controlar, por qué quiero enojarme, por qué reacciono y quisiera mandar la goma a todo o rescatar a cualquiera que vaya pasando, ¿no? Entonces, esa parte creo que es la parte que nos ayuda y además, bueno, me voy a meter aquí con otros temas que también platicamos, con otros autores, ¿no? Donde decía, tú también puedes darle luz a tu herida, ¿no? Y este es Efraín Martínez, ¿no? Ujú, Otro psicólogo que plantea cómo sanar, porque también Liz Bourbeau propone cómo sanar, que creo que es el camino importante ahora, ¿no? Es decir, ujú, no importa si es mala, es buena, ahora importa que la sanemos. Y entonces cuando dices, ¿le puedo dar luz a mi herida? Dices, ah, ok, entonces hay algo bueno de todo esto, ¿no? Y bueno, en el caso, la mía preponderante que es traición, cuando entonces entiendes que puedes dejar de controlar
y que realmente cuando dejes de controlar, el otro también va a sentir confianza, el otro te va a demostrar más amor y no en la forma en que tú lo esperabas, sino realmente como a él le nazca demostrártelo. Entonces vas a sentir que ya tienes esa capacidad tú también de ser empático, de acercarte al otro. Y bueno, en este caso, te dice que cuando tienes esta herida un poco trabajada, no puedo decir que sanada totalmente, porque yo no sé si uno llega a la sanación nunca, yo como psicóloga creo que no, pero creo que ya un poco trabajada, puedes entonces tomar ese rol de consultor, de terapeuta, porque le puedes llevar luz a los otros, ¿no? Entonces creo que por eso es que decimos que la herida no es mala, porque al final es un camino de la comprensión hacia quién eres. Y eso no puede ser nunca malo. Mientras más puedas tener tú un camino que recorrer para enterarte de quién eres, creo que eso es una forma de vivir la vida de manera diferente. No la pondría a juzgar yo ni buena ni mala, solo diferente. Eso Totalmente. sería lo que creo. Denis, tú Aquí hemos Sí, hablado mucho, perdón, aquí hemos hablado mucho de que hay que ponerle nombre y apellido a las cosas en todos los capítulos. Y entiendo sí. que esta es una parte importante en esto que estamos platicando, pero sí me queda la duda, herida o experiencia, porque hay cosas que evolucionan, ¿sí? Ujú, Algunas ujú. cosas que van evolucionando. Y aquí creo que los conceptos están muy marcados de hace mucho tiempo. Entonces, sí estamos aquí como que retando un poco a la Real Academia de la Lengua diciendo que una herida no es mala, ¿va? ¿Sí? Ujú. Yo Este, quisiera, en este caso yo creo que como decimos, tal vez esa confusión radica mucho en que pensamos que esto es un trauma, ¿no? O que se convierte en un trauma y vemos esta parte como de tener algo de manera constante y la diferencia entre la herida emocional y el trauma es que justamente el trauma paraliza y es donde realmente ya no podemos accionar. El trauma te paraliza, la herida se camufla y tiene, te permite de alguna forma tener un desempeño normal en el cual tú dices, ok, esto es para mí mi vida real, pero partes de qué ha marcado esta herida hacia lo negativo de tu comportamiento, de tus relaciones y lo que decía Doris, y qué ha marcado hacia lo positivo, porque hay una parte de la herida que se convierte en positiva cuando dices, oye, esto me hizo ser una persona bastante organizada, me hizo ser una persona muy irresponsable, o sea, tiene ese matiz, la herida. Y creo que el trauma, a diferencia de lo que podríamos interpretar que sucede con esto de me traumatizó, porque esa va a ser nuestra primera impresión, ¿no? Me traumatizó esto de pequeño, el abandono, lo que me hicieron, lo que interpreté de que no llegó al festival, como decía. Obviamente eso es nuestra interpretación y no se vive como desde una parte de trauma, sino más bien de esta parte donde es algo que me dolió, pero entonces se manifiesta de una forma diferente en mi comportamiento, en mis relaciones, y cuando me doy cuenta, entonces digo, hay una transición hacia lo positivo y sí tuve una transición en lo negativo. Eso yo creo que es la gran diferencia en donde decimos, puede no ser dolorosa, puede ser buena, porque hay que encontrar justamente em, el disfraz, por así decirlo, en donde podemos ocuparla en lo positivo y cuando nos demos cuenta de que es un detonante a lo negativo, gestionarla, a diferencia del trauma. En realidad el trauma sí es paralizante y ya no haces algo y ya no te mueves y ya no te deja actuar, ¿no? Esa es la parte que creo que tiene este matiz, el tema de hablar de que es positiva o puede ser no dolorosa. Siempre y cuando también ya seas consciente que la tienes, ¿no? Héctor, creo que quería decir algo. Sí, yo me voy a ir más para atrás y si ando chiflado o lo quito, ahí me aguantan. Primera, lo que, lo que nos dice el cristianismo es que no se te cae un pelo y los lirios de campo se visten mejor que tú. Ujú. Si Dios no quiere. Punto. La gente
pues desde el punto de vista oriental y budista, etcétera, están muy metidos con varias vidas y cosas de esas, y lo que dicen es, tú llegas aquí con un plan de vida y ese plan de vida hay que cumplir. Lo que comentaba Jenny, si ese plan de vida significa dolor, si lo conviertes en un sufrimiento que te ahoga y te paraliza, pues vamos a ir a las terapias con Doris. Pero si no te está paralizando, es bueno, Enrique, es bueno. ¿Por qué? Porque te hace ser más fuerte. ¿Sí me explico? Si le quieres dar la connotación de bueno, el dolor es malo. Pues hay gente que es masoquista y que le encanta el dolor. Y vamos a decir, esta persona está enferma, mala, etcétera, pues es su connotación. ¿Sí me explico? A lo que voy con este tema y termino es cada una de las situaciones de alguna forma incómodas o cómodas te van a ayudar para ser mejor persona. Imagínate tú ganando los 100 metros libres, los 100 metros planos en las Olimpiadas. El dolor en los últimos 3, 4 metros y la satisfacción tan enorme de haber ganado los 100 metros planos, ¿sí? O sea, ahí le podemos llamar malo al dolor. Ese es el tema. Yo creo que la vida nos ha puesto aquí para aprender, eh, para subir a nuestro morralito todas las experiencias que nos tocan vivir. Y a lo mejor lo repito siempre que estoy contigo, Enrique. Pero esa vida no puede ser dolorosa, digo, no puede ser mala. Al contrario, es súper buena, súper buena. Si lo ves en perspectiva, así la cosa más horrible, un cáncer que te lo estás escogiendo, porque me va a regañar José María, que el cáncer se No, yo toma. no. El cáncer, la enfermedad te la escoges tú. Yo lo veo, con la gente que nos llega, y le decimos, no te preocupes, siéntate aquí y te quito el tumor. En 3 sesiones desaparece. No, no, eso es del diablo. No, no me lo vas a quitar. No. ¿Por qué? Pues porque está escogiendo esa persona eso. Qué bueno que lo está escogiendo. Es su camino, es lo que le toca vivir a él. Doloroso o no doloroso, le toca vivirlo. Y Chihuahua, todo el mundo quisiera que vivir en esta sociedad hedonista, etcétera, etcétera, etcétera. No es cierto, no somos hedonistas, ¿sí? Nos gusta buscar las broncas. Tengo un cuate, el cuate que me enseñó, me metió en la parte esotérica, ¿sí? Lo Lo asaltaron 17 veces. 17 Diosito veces santo. en la Ciudad de México. En la 17 dijo, ¿sabes qué? Me vas a asaltar. Traigo tanto dinero, necesito pagar tanto. ¿Cómo ves? Te doy esto, no hay problema, pero esto tengo que pagar mi colegiatura. Va, va. No lo volvieron a asaltar. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos que vivir para aceptar, ¿sí? Ese es mi punto de vista así medio locochón, sí. Gracias. No, yo creo que el tema del cáncer, bueno, podríamos hablar de cosas, pero
las emociones son las que, si no se expresan, son las que se enquistan y son las que nos generan las enfermedades. Y hay mucha relación entre emociones y mucha gente me dice, bueno, pero es que claro, José María, ¿cómo se expresan las emociones? Yo cuando me cabreo también la estoy expresando. No, pero es que una emoción también la puedes expresar con el habla, la puedes expresar con la pintura, la puedes expresar con otras cosas. Es que gestiones esa emoción y le des salida, que no se anquilose, ¿no? Y si un día hay un cabreo y das un golpe sobre la mesa, pues tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Pero que sea ese día. Yo, yo lo que diría es que, enlazando el tema con el kintsugi, Enrique, no puede haber un kintsugi bello si no han habido heridas. O sea, la herida, de hecho te diré, hay muchos maoríes y mucha gente que se hacen escatas haciendo heridas para hacer los tatuajes. Entonces no podemos hablar de kintsugi como una belleza de la persona que ha trascendido y que ha llegado al sitio sin haber pasado por las heridas. Ujú. Entonces, claro, es como si tú ahora tienes una herida de joven y claro, y por eso no me puedo bañar. Y es mala porque no me puedo bañar y me duele. A lo mejor eso trae sus partes buenas y gracias a que no te puedes bañar, tiene sus buena suerte y mala suerte, quién lo sabe. Pero Rumi, el gran poeta sufí, decía, por la herida es por donde sale la luz y por donde puedes detectarla. Y si no hubiera esa herida, no sabrías dónde está la luz. Y yo la ligaría mucho con el tema del kintsugi, de que para que tú tengas una alma recompuesta con oro, como decía Jenny, con amor, y puedas tener eso, primero han tenido que haber heridas. Y no nos engañemos, la vida tiene parte de heridas y la vida tiene parte de dolor y la vida tiene las dos partes. Y lo que pasa que, como decía Héctor, desde la Segunda Guerra Mundial hemos buscado el estado de bienestar y nos hemos ido al hedonismo y nos hemos ido a tal, Ah, y hemos trabajado tanto una civilización de cristal que ya al final cuando nos tocan nos rompemos. sí. Yo, si me permiten agregar nada más, diría que también en ese momento nos fueron útiles, ¿no? Fue nuestra forma Ujú. de sobrevivir a aquella emoción insatisfecha. Lo que quiera que nos haya pasado, sea real o no, sea una interpretación o no, fueron útiles para poder sobrevivir. Entonces, a mí me parece que se acercan más a un mecanismo de defensa, ¿no? Ujú. Y que no, que un mecanismo de defensa tampoco podría decir si es bueno o es malo, es simplemente algo que necesitaba en ese momento para poder sobrellevar aquella emocionalidad que traía tan mal y que necesitaba sacar de alguna forma, y en ese momento fue lo que pude hacer. Claro, que se abre la herida, por supuesto, que después si no la trabajas, creo que yo, ahí sí es donde digo, podría derivar en algo malo, ¿no? Porque justamente yo creo que muchas relaciones, y la mayoría ni lo sabemos, habremos echado a perder precisamente por no haber gestionado correctamente esas heridas, ¿no? Sin Y duda, digo, al menos hablo estoy de desde yo. acuerdo. Seguramente que he perdido varias por algo que ni sabía que tenía, hasta que hoy encontré este camino al lado de José María y este equipo que está acá. Igualmente, Doris, igualmente. Bueno, creo que hay una parte romántica en todos los temas y me queda claro que las heridas al final pueden ser algo bueno. A lo que voy es que a veces nos complicamos mucho las cosas, creo yo. Y me quedo más con el término, con el concepto de experiencia que de herida. Y de ahí pues vienen Ujú. otras cosas, ¿sí? Porque la primera persona que escuche herida va a pensar algo que quizás no es el final feliz, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, a mí me queda claro todo lo que dijeron, ¿eh? O sea, Fíjate, Enrique, que si te comes un higo y está verde, te va a entrar un dolor de barriga terrible.
Y si te comes un higo que ya está maduro y está mieloso, pues ahí te va a sentar fenomenal. Y es el mismo higo, que uno está verde y el otro está maduro. Y es una herida que después es una experiencia. Y es la misma en el tiempo. Y si la miras en el momento donde se genera la herida y estás viviendo la herida, hasta va a ser difícil entenderlo como una experiencia. Porque en ese momento lo estás viviendo desde una escasez, desde un dolor. Y estás viviendo ahí la herida. Y estás viendo la herida. Y cuando yo te llego al lado y te digo, di la experiencia. Nos ha jodido. Soy yo el que estoy aquí debajo. Entonces, por eso creo que hay que darle un perfil, no sé qué pensáis, de tiempo, porque así es cuando esa perspectiva te das cuenta de que una cosa es una cosa o otra cosa es la otra. Otro buen ejemplo, siguiendo tu línea de idea, es igual que si te fracturas un hueso. Es una herida, por supuesto. Estaba pensando lo mismo. Sí, en cambio, si llegas tú y la gestionas bien, al final vas a soldar y bueno, hasta puede ser que seas más consciente y que digas, voy a fortalecer músculo porque ya traigo acá una fractura y demás, ¿no? Y si la gestionas mal, claro que eso va a ser por siempre, va a quedar ahí por toda la vida, va a doler siempre y va a ser fatal, ¿no? Entonces, bueno, creo que más bien, si es una herida, al final sí es una herida, porque ahí está, pero es una experiencia emocional definitivamente como definición que necesitaste en ese momento y que todo va a depender después cómo la gestiones para saber si es mala o buena, ¿no? Y Doris, que a lo mejor tienes el brazo roto porque gracias a eso no saltaste por un precipicio. Precipicio, ya, Y te diste probable. contra un árbol y ahí te aguantaste y gracias a eso, o sea, a veces la herida se produce o se te está produciendo una herida para evitar un mal mayor. Con lo Sí, sí, cual, con lo cual no sabes nunca cómo. Entonces todo es relacionado. sí, sí. Lo más importante es que seas consciente de que quien más, quien menos, y creo que es la conclusión, ¿no? de lo que hablamos, quien más, quien menos tiene sus heridas y no una, sino varias. Lo que pasa es que como aquí hablamos, cada uno le duele más una que la otra. Así como el que hay paranoico, el paranoico, el esquizofrénico, el que es Ya. esquizofrénico lo tiene disparado y tal, todos tenemos algo de paranoicos, de esquizofrénicos, todos tenemos cierta comportamiento, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo. Las 5 heridas más o menos las puedes tener, pero lo importante es que tú puedas hacer tu ejercicio, entender esas heridas, cómo pueden estar representadas en tu vida y así ves cómo están reflejando tu comportamiento. Y a partir de ahí tú decides si sanas esa herida y a partir de ahí tu comportamiento está mucho más consciente y de acuerdo con lo que tú quieres y sientes. No sé, ¿qué opináis? Yo creo que, pues, si me permiten completar un poco esto, Uy, eh, Se se oye entrecorta, cortado. se entrecorta mucho. Jenny, Jenny, No, no se oye ¿se nada. corta? sí, Ahí, a ver, ya creo que ahora. tengo Ahí un ya, poquito ok. de problema de internet, ahí ya. pero ojalá complete la idea sin que se caiga el internet. El tema es que la transición y la existencia de estas heridas son inevitables, por ponerles esta connotación de herida Correcto. nuevamente, ¿no? Sin embargo, o sea, todos sabemos que el proceso y la transformación ya es algo desde la conciencia propia, de aquel Ujú. que decide adentrarse y ver por qué razón lo ha determinado cierto comportamiento, ¿no? Hablando desde este perfil que hablamos de las máscaras de cada herida, ¿por qué se le ha determinado ser una persona fría, ser una persona huidiza, etcétera? ¿Y qué es lo que al final no lo está dejando ser tampoco una persona auténtica? Ahí radica esa parte donde dices, ok, no es tan malo descubrir esta herida siempre y cuando la transición sea una Hoy el universo no te deja hablar.
quiere que hable, ya lo veo. Oye, el universo no te No sé deja. hasta, no sé hasta dónde me quedé, pero les decía que la parte bondadosa de la herida va a ser la luminosidad y la Ujú. transformación o la transición a lo positivo, de lo cual sacas esta parte interesante que es ser realmente quien quieres ser, quien Ese necesitas es el ser. punto, que seas lo Por- más parecido a lo que esa es tu libertad y tu paz. sí, Pero- aunque ya siendo consciente de la herida, en ese momento vas a decir, ok, esto ya no me determina, ya no No. tengo que actuar de esta Sí, sí. Otra vez. Cuando entra la explicación, ahí se Ahí acaba. es donde ya todo Ahí se se pierde. acaba. Pero creo que también, siguiendo también un poco el punto de Enrique que decía, no hay que romantizar. Yo creo que algo bien importante y que sí es importante que todo el mundo aquí lo escuche es que el trabajar la herida fue sumamente doloroso. Sí. Entonces, encontrarla, trabajarla, al final te da luz, pero fue sumamente doloroso. Yo puedo hablar por mí, que el miedo que tenía hoy de hablar acá era si me iba a poner a llorar a recordar mi herida de traición. Ujú. Entonces, creo que esa es la parte que sí, para quitarle ese romanticismo y que la gente sepa, la verdad es que yo creo que esa es la parte difícil, trabajarla, ser honesto contigo mismo y encontrar esas heridas y decir, bueno, esto es lo que traigo, yo viví esto, lo interpreto así y ahora quiero tener luz, ¿no? Y ahí se acabó. Pero sí, sí fue muy difícil y fue doloroso, por supuesto que fue doloroso, ¿no? Pero en ningún momento diría yo, aún pensando lo que sería malo, porque justo creo que me ayudó a sanar en muchas cosas, que les digo, totalmente no estoy sanada y seguramente también, como dice Héctor, un poco de loca tendré, pero ahí voy, ahí voy. Y hoy estamos dando entre todos una capa más de amor en esa herida tuya para que vaya más al kintsugi, Doris. Ya. Y yo que soy un poco el responsable o líder del grupo y tal, os lo agradezco porque primera, Enrique no estaba preparado de que todo, o sea, ha ido saliendo todo como ha ido saliendo. Ni había preparado que cada uno hablara ni nada. Pero curioso que cada uno ha cogido su herida y se ha sentido vulnerable de entrar aquí. Y yo hace un tiempo, o a lo mejor ni lo hubiéramos sabido que teníamos esa herida, y mucho menos sentirnos vulnerables y decir, yo he tenido esa herida y no pasa nada. Y eso para mí me siento contentísimo de todo el grupo y os honro porque, y os honra el que todos aquí con vuestro miedo, con vuestro tal, con todo nuestro miedo, yo también fui humillado o me sentí humillado Ujú, ujú. y cada vez me Aceptarlo. siento que lo estoy trabajando. Y eso para mí, conociéndonos todos los que estamos aquí, que hace unos meses, como quien dice, algunos ni nos conocíamos. Aquí hoy estamos diciendo, no, no, es que yo, mira, me voy a abrir aquí el corazoncito y os lo voy a enseñar y no pasa nada. Ujú. Así es. Sí, Yo creo que lo que has dicho, Doris, es una gran realidad que transitar al principio con las heridas de la infancia fue duro y fue difícil. Hombre, Y la verdad, no me arrepiento de haberlo hecho. Yo creo que todos evitamos el dolor, ¿no? Entonces, la introspección, mirarte dentro, nos cuesta, es decir, bueno, lo dejo, pero gracias a la introspección, al trabajarte, el aceptarte, el perdonarte, el ser comprensivo contigo, te permite que esa vez cuando te salta el piloto automático ese, que es que no sé por qué me pasa esto, pues es por eso. No sabes por qué te pasa esto porque siempre repites los mismos patrones. ¿Por qué? Pues porque no te has Exacto. trabajado, porque no has mirado lo que tienes dentro, lo has aceptado y desde ahí lo puedes perdonar. Perdonar para ser adulto responsable de tus actos. Nada Mi- más. Miriam, es muy importante lo que dices. Queridos y queridas y apreciados y apreciadas, ¿cómo no va a ser doloroso una herida de la infancia si las teníamos con quien más queríamos? Joder, perdón. Si sí. cuando éramos pequeñitos y queríamos el seno materno para ahí, te queríamos el cariño y el...
Hay experiencias psicológicas que han cogido monos y les han quitado y les han puesto con un muñeco de trapo y han quedado autistas los pobres monos o tal, porque el pequeño necesita el cariño y el calor de la madre y la protección del padre, el animus y el ánima, la coraza y la espada de las dos de Jung. Entonces, de alguna manera lo hemos necesitado y sentirnos humillados, traicionados y rechazados por los que más queremos y necesitamos. ¿Estás de coña? ¿Estás de coña que no nos sienta el dolor? Pues claro que nos siente el dolor y es doloroso y tal que cual, pero al final llega esa aceptación y a trabajar con aceptación y compromiso y decir todo está bien y todo está en su lugar y lo vas entendiendo, lo vas aceptando, va entrando en su lugar. Cuesta, alguna lágrima nos ha costado por ahí, pero aquí estamos. O sea, tampoco venimos aquí diciendo somos zen, somos no sé qué, nada. Nuestros lloros han habido por ahí, nuestros dolores y Pero hay que aceptarlos primero. ese es el gran punto, Enrique. Claro. Primero aceptarlos que existen y a partir de allí empezar a trabajar con ellos. Pero sí, yo he tenido esas heridas y vean, y a partir, pero aceptarlos y decir, oye, que yo no soy el hijo de otro vecino, que soy del mismo barrio. Sí. De hecho, lo que a mí me suena mucho es el tema de abraza tu cactus, abraza tus heridas, tus heridas. O sea, es un poquito más adelante de acepta, porque acepta puede decir, pues ahí está, ujú, y puedes vivir 30 40 años con el tema y no meterle mano, ¿sí? La idea es acéptalos y sin romanticismos, dales todo tu amor. Aceptar no es decir acepto, es decir, da espacio al lado tuyo al malestar. Acepto ese malestar que provoca, sea su cactus, sea tu dolor, sea tu tal. La vida tiene sus malestares y no pasa nada. Y el cactus te va a pinchar y tal, pero no te muere. Alguno habrá que va a acabar contigo, porque tiene que ser, pero bueno, Ya habrá un Yo, capítulo hablando de aceptación que viene más adelante. Eh, toca el de sí, aceptación, señor. toca. Yo te diré yo, por que, ejemplo, perdón, José dime. María, en este punto donde justamente Enrique decía, ¿no? El primer paso es la aceptación. Y yo creo que las claves más importantes, a partir de que ya eres consciente de que tienes esta herida, es nombrarla sin culpar, porque somos muy dados a decir, ah, la culpa la tuvo, señalar, acuérdate de los dedos que señalan, ¿no? Los El que dedos. señala al frente y los que señalan hacia atrás. Nombrar sin culpar, sentirla sin ahogarnos, sin el drama tal vez en el que estábamos inmersos en ese momento al descubrirla, porque sí, obviamente todos transitamos por un camino del dolor ahí, y comprender sin justificar, decíamos, ¿no? No justificar el hecho de que por eso soy así, esto me hizo de esta forma, o sea, esas son las tres primeras claves para decir, este es el comienzo de mi transitar hacia el camino de la sanación en el punto en el que decimos que esto es un trabajo de una gestión permanente, porque no va a ser de hoy ya te cerraste la herida, se acabó, pero creo que la aceptación y la conciencia, con estas tres claves serían las más importantes para iniciar este proceso de reconocimiento de la herida, ¿no? Totalmente, pero déjame apuntar una vuelta a algo que has dicho. No justifiques. Y cuando hablamos de no justifiques, somos infantiles, porque parece que nos están diciendo nuestra madre, no justifiques, no seas niño bueno, al carajo. El justificar, el problema es que si tú estás justificando un comportamiento, lo estás dando por lógico.
es que ha pasado esto porque, claro, yo tal que cual, entonces, ¿para qué estamos diciendo si ha ido bien o ha ido mal? No, 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 no. ¿Ayuda o no ayuda? ¿Ha ido en función de lo que yo quería? ¿Estoy accionando o estoy reaccionando? No, no, ¿Te ahora, vas a la ahora, luz ahora no te o va te porque vas no a has la tocado el sombra? micro. Ay, ya vi. Lo que tú decías, o te vas a la luz o te vas a la sombra, Pero tú, sí, sí, pero ya lo eliges. Es en la parte importante está donde bien, dices, no lo justifiques, ¿no? Ajá. no lo Pero ya justifiques, desde la porque conciencia. no es un problema de moralidad ni de quedar bien, ni no no, es que lo has hecho mal. No, no lo justifiques, porque si yo, es que claro, te has cargado a un tío, ¿no? Pero es que yo lo que quería era que no pasara el coche. Sí, pero te has cargado a una persona. Sí. Pues déjalo, no lo justifiques. Y aún estamos con esas cosas y ahora me sale a la idea, Héctor, con la disciplina. Em, ¿te acuerdas cuando teníamos la disciplina y la autodisciplina? Y ahí Héctor tenía su resquemor hacia atrás, Sí. hacia la palabra, y cuando hablaba de disciplina como que hacía así, Héctor, ¿no? Era una reacción, era un sesgo. No, no pasa nada, no pasa nada. Y conforme vas viendo y entramos en la autodisciplina y en todo, va entrando el tema. Y entonces dices, ah, bueno, y es curioso toda... la vida es simple y es compleja. Y lo que tenemos que entender, sí, es que es una mierda maravillosa. Y entonces conforme vas, y somos muy complicados y somos muy, muy simples. Y cuando llegas a entender de que hay unos comportamientos detrás, ¿por qué haces eso? Dice, pues entonces no seré ni tan cabrito, ni tan hijo de su madre, ni tan no sé qué, sino sencillamente que tengo mis condicionamientos y mis comportamientos. Hoy estás de referee, Enrique? Será. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Es que me quedé pensando, porque lo vas aterrizando. ¿Cuántas personas conocemos que nos dicen, yo tuve una infancia feliz? Ah, caray. Todos la tuvimos, todos más o menos la tuvimos feliz. Mm, no sé, no Sí, sé, sí, sí. no Vale, sé. vale, de acuerdo, Bueno, de acuerdo. o cada quien bajo sus circunstancias, ¿verdad? Sí, 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 Lógicamente, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Ahí está la clave. Sí, 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 ¿Sí? sí. Pero esa felicidad será aceptando que tuve heridas de la infancia o no dándome cuenta que las tuve o no aceptando y sigo mi camino en esa felicidad. O no tengo ni puta idea de lo que pasó. Por eso sí, claro. Y ¿Sí? me estoy explicando una película. Que eso mi profe Corbera decía, ¿y la película que te cuentas? ¿Y la película que hay detrás de esa película? También pensaba que Claro. tenía había tenido una infancia feliz. Y cuando he ido encontrando cosas, pues tampoco puedo pensar que ha sido infeliz, pero me han quedado cosas pendientes que aún hoy, no hace mucho, aún fíjate lo que pasó y no lo entendí. ¿Y por qué soy? No, porque me dijeron que, y te lo dijeron con mala intención. No, porque fíjate que a veces te lo dicen, y una cosa que yo siempre digo cuando quiero cambiar esta creencia, sí, pero date permiso primero. Porque y yo, ¿sabes qué pasa? Que tengo la creencia de que no puedo volar. Y si me cambio la creencia de que puedo volar, si salgo por la ventana, igual me pego un castañazo. O sea, que hay creencias que están más fundadas o que te la explicaron para tu propia seguridad. Estoy exagerando, ¿eh? Estoy exagerando. Entonces, date permiso. Y hubieron cosas que a lo mejor, pues nuestros padres tenían pánico al agua y por eso tú no aprendiste a nadar. ¡Jo! Yo tenía derecho a ser el mejor nadador y no sé qué y tal que cual, y porque mis padres no sabían nadar, ¿qué querías que hicieran? Si tenían que ir a salvarte, se morían ellos, por decir alguna cosa, ¿eh? Y claro, pues ahora, coño, vete al mar y empieza a nadar. Y a propósito de infancias felices, o sea, yo no tuve una infancia feliz, fue un infierno auténtico, Oh, auténtico. bueno. Ujú. Y me sirve muchísimo. Y de
hecho, este testimonio lo quiero dar y me aprovecho de la oportunidad, porque ese tema de que va a ser traumada para toda su vida, sin el pinche, ujú, no existe, no existe. Cada quien tenemos la oportunidad, responsabilidad, como le quieran llamar, de ser felices. Cada uno de nosotros. Ujú. Y de veras, se los digo Sí, sí. en pesos y centavos. Mi infancia de los 5 a los 11 años fue un auténtico infierno. Infierno. Ujú. ¿Sí? Y yo me lo construí. Que el bullying, que yo me lo construí. Ujú. Pero no es lo que te pasó, es como lo interpretaste tú. Exacto, Y es exacto, como lo exacto, entiendes exacto. ahora. Ujú. Y puede haber sido como aquel compañero mío que estuvo 3 veces delante del paredón y delante del ejército pasaba un tío de soldado y a mí me pasa eso. Yo cuando veo a un soldado salgo corriendo. Y fíjate, tú ahora dices, vale, ¿y qué? ¿Por qué? No, es que me lo construí yo. Yo lo interpreté y lo interpreté así. Vale. ¿Y ahora qué quieres hacer con eso, Héctor? No, de alguna manera lo acepto, lo reconozco, lo reconcilio y he aprendido a partir de eso. Y les puedo decir, Ahí está el para qué. mis 63 años, mis 60, 63, discúlpame que te interrumpa otra Sí, vez, sí, por favor. una disculpa, son la época más hermosa y feliz de mi vida. Hermosa. Ujú. Y yo les invito también, si tiene alguien 15 años escuchando, si que alguien, 10 años no creo, pero 15 años a lo mejor hay alguno, 20, 30, 40, a los que sean, les invito, traten de ser feliz, busquen la felicidad, ujú, y van a ser mejores personas, indudablemente. ¿Por qué? Porque si hay alguien en este mundo que somos totalmente maneables, somos los seres humanos. Es que ese es el punto. Nuestra personalidad la puedes cambiar. Y eso parece que sea como algo, un axioma. Y de alguna manera tú puedes cambiar ciertas cosas porque tal como tú te comportas, que estaríamos entre comportamiento y personalidad, ¿no, Doris? Pero bueno, es, es, es modificable porque si tú cambias el concepto, aquí estaríamos hablando del significado. ¿Qué significó para ti tu infancia, Héctor? Si para ti ese significado es algo horroroso, pues te vas a poner de mala leche y te vas a poner gruñón porque siempre estás pensando, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y cuando salga algo de la niñez relacionado con cualquier cosa, pues te vas a poner de mala leche. En cambio, si dices, no, es que ya está bien, es interpretación. Qué sencillo se escucha, ¿ah? Y qué difícil es llevarlo a la práctica. Totalmente. ¿Nos lo explicas o nos lo cuentas? Nuestra cruz llevamos, ¿eh? Aquí nos veis así, pero nuestra cruz, mira, si quieres nos giramos todos y te enseñamos las heridas, ¿eh? Pero, Enrique, qué sencillo y qué complicado es. Claro, por el Porque ser humano. llegas a la herida, llegas todo chulito ahí, y sales corriendo como un bebito. Que sí, que te lo digo. Claro, y cada quien tiene su historia, ¿ah? Y su histeria, Y y su su historia. horror, y sus errores. Pero bueno, que este ejercicio sirva para la gente que nos escucha, nos ve, eh, pues que le caiga un poquito el 20, que le toque, que a lo mejor hay algo por ahí que hay que seguir trabajando para poder buscar eso que dice Héctor, ser mejor y ser feliz. ¿Sí? Que decía don Mario Moreno que a eso veníamos a esta vida, a ser felices y a ser feliz al de al lado. ¿Sí? Yo no sé si él fue feliz, pero pues por lo pronto ahí nos dejó un buen legado. ¿Qué más, señores? Porque vamos redondeando el tema. Se está poniendo interesante.
Alguien que quiera empezar a dar su conclusión acerca de lo que hemos platicado. Bueno, de lo que han platicado. Yo he sido aquí yo he estado aquí de colado siendo un representante de la audiencia. No, pues Enrique, yo empezaría diciendo que bueno, que si como adulto nos vuelvo otra vez a decir lo mismo, sobre todo con las personas más cercanas, identificamos algunas conductas, algunas reacciones que no nos podemos explicar y que de repente son las que causan esas fricciones en estas relaciones cercanas, pues tenemos trabajo por hacer. Y ese trabajo seguramente estará en las heridas de la infancia. Eso es el mensaje que yo quisiera que la gente se llevara para que realmente se preguntara, pues, ¿la tengo o no la tengo? ¿No? Porque yo, a diferencia, creo que un poco más como José María, también cree que tuve una infancia súper linda, ¿no? Sin embargo, ahí estaba la herida, ¿no? Ahí Entonces, estaba. ahí está escondidas muchas cosas. Yo diría que no nos dejemos que esas cosas se nos vayan de las manos o no querramos verlas. Nada más. Gracias. Excelente. A ti, David. Adelante. Venga. Ah, caray. Jenny, hoy no. La tecnología ha sido una herida esta mañana. Miriam, Pues yo quiero decir que este viaje, esta experiencia, mm, aunque dolorosa, es muy, muy reconfortante, porque en la vida, cuando somos adultos, porque evidentemente de niños, pues no nos enteramos o sabemos que estamos mal, pero no sabemos por qué y le damos la culpa a todo. Pero darte la oportunidad de adulto de responsabilizarte de eso y cambiar, eso no tiene precio. Y eso es algo que nosotros, yo digo, ole por nosotros que lo estamos consiguiendo, que la mayoría de gente ni se entera, que viene por ahí con sus malos humores, con sus cosas, te las tira, tú te las quedas. ¿Y qué? Pues no, cada palo que aguante su vela. Pero para eso hay que pasar por ahí, lo divertido que es nada más. Miriam, lo divertido que es cuando has visto todo esto y vas por la calle y vas viendo comportamientos. Esta mañana que ha habido un chuleta que ha querido pasar contra dirección mi calle y porque yo le he dicho es que lo estabas haciendo mal, dice, pues yo, porque lo dices tú, ahora voy a terminar. Ojalá que un policía hubiera habido en la esquina. Total. Pero lo divertido que es, y seguro que os pasa, porque ahora cuando ves las heridas y tal, y ves aquello y dices, uy, Tiene trabajo este, ¿eh? este tiene trabajo. Jenny, ¿has podido arreglar o qué tal? A ver, ¿me Ahora escuchan sí, ahí? perfecto. Bien. Bueno, para cerrar y que no se me caiga el internet y me esté generando ahí cosas raras. Yo creo que empezar por este camino es importante hablar y hacernos preguntas. Yo creo que para los oyentes tiene que resultar importante ahondar en esto y decir, ¿qué necesitaba que no recibí? O sea, darnos cuenta, empezar por Buena ahí, esa. porque a lo mejor es la pregunta principal para decir, ¿por qué tal vez detecto algo que no me hace clic? Quiero amor y no sé cómo darlo. Entonces, ¿qué necesitaba que no recibí? ¿Qué sigo esperando? Que alguien más Ahí. repare. ¿Qué sigo ¿Qué esperando? necesitas? Ese. ¿Y qué sigo esperando? Para partir de entonces, creo que es empezar a hacer esa introspección, ver en qué fui obligado tal vez en mi comportamiento que no me hace ser auténtico, todas estas preguntas de que si a mí me gusta tal vez expresar o sentir de otra manera y no lo estoy haciendo, obedece a una conducta, obedece a un mecanismo de defensa. Y yo creo que eso es lo más importante, empezar con esa transición y reconocer que no somos culpables de esa herida, ni nosotros ni tampoco nuestros progenitores. Nadie es culpable en este transitar de experiencia que, como decía Héctor, teníamos que vivirlo. Sea malo, sea en la peor de las infancias, sea en la peor de las circunstancias, es algo que teníamos que vivir, pero yo creo que ahora es resignificar y encontrarle un sentido a partir de ese momento
a nuestro proceso de vida, a nuestras experiencias y lo más importante en los núcleos en los que estamos. Creo que para todos la familia es lo primordial y es donde decía Doris, hay que darnos cuenta en dónde estamos teniendo ese pequeño desajuste que nos hace ser tal vez intolerantes, tal vez monótonos, la palabra que quieren emplear, aquella situación que no los ha dejado ser y que es a raíz de esto. Entonces, son esas preguntas importantes. ¿Qué necesitábamos que no recibimos? Ser conscientes de que no es culpa de nadie y empezar a hacernos responsables de nosotros. Con eso cerraría antes de que se me caiga toda la tecnología aquí. Muchas gracias, Enrique. Gracias, gracias. Gracias, Jenny. Héctor, pero antes lo que quisiera enseñar es una cosa porque Enrique me va a preguntar y todos os vais a reír, ¿no? Cuando veáis la cajita de las cartitas, porque Enrique va a preguntar, ¿y esto cómo se trabaja, no? ¿Y esto cómo se detecta y esto cómo se trabaja? Primero que hay varios test y podemos mirar si el que tenía yo aún está disponible. Pero una de las maneras de trabajarlo, hay estas cartas donde hay de diversos colores de cada uno y cada día te coges una. Cada día te coges una y nosotros en el grupo nos trabajamos una. Voy a leer una de humillación, que era la mía, pero entonces ves, me sale curioso, ¿eh? Yo hablo de humillación y me sale la humillación, ¿eh? ¿Ves? Sale una de humillación y vamos a trabajar la humillación. Y dice, fijaros, está en tres partes, dice, hoy una parte y dos partes, ¿no? La primera dice, hoy, cuando sienta la necesidad de hacerme cargo de la responsabilidad de otra persona, yo decido, en mayúscula, dejar a esa persona que por sí misma solucione sus problemas o alcance sus objetivos. Me doy cuenta de que para merecer amor no es necesario sacrificarme para ayudar a otros. Dura la frase, me doy cuenta que para merecer amor no es necesario sacrificarme para ayudar a otros. Y entonces en el siguiente párrafo dice, si soy incapaz, o sea, si no lo logro, me tomo el tiempo para identificar mis miedos y me concedo el derecho a ser un simple ser humano y como tal tenerlos. Y una carita con un guiño. Con lo cual aquí hay un reto, pero también hay un que no pasa nada si no lo consigues, otro día será. Entonces, son muy interesantes. Lo bueno de esto, como decía, creo que era Jenny, que esto es un never ending, ¿no? Y estaba, pues mira, vamos sanando y vamos viviendo, ¿no? Héctor, no sé si querías. Sí, mira, quería terminar con esto. Esta es una herramienta más para vivir en la vida, ¿sí? Y quería citar a un señor Lipton, que es el que Ujú. hizo un libro que se llama La biología del creer. Y pues a propósito él habla mucho de los genes, ajá, y de la epigenética. Tiene una frase que a mí me encanta, que me permite decir una maldición, ajá, que dice, is the environment stupid? Ujú. Es el ambiente El estúpido. entorno. No le eches la culpa a los genes, ¿sí? A la herencia que te está dando tu padre o tu madre. Ujú. Y en ese sentido, el environment no es solamente lo de afuera, ¿sí? Es lo que tú te construyes. Ujú. Y dice, voy a cambiar un poquito la frase, pero dice en uno de los blogs que está manejando ahorita con otro libro muy bueno que se llama The Pure Human, ujú, este, comenta él, construye tu vida y no dejes que la vida te destruya. Ujú. Ese es un tema muy interesante, muy bueno. Yo en todos los blogs que he visto de Enrique, este tema está metido y agradezco estar participando de alguna forma en esto y
Les agradezco también el esfuerzo que hacen día con día para estar ayudando ayudándonos a construir esto, nuestra vida y a no dejar que la destruyamos o se destruya de algún modo. Gracias, Héctor. José María. Un poco me queda por decir, porque creo que todos los compañeros y compañeras han dicho, ¿no? Y Claro. grandes cosas para pensar, ¿no? No somos conscientes de dónde venimos. No somos conscientes de quién o quiénes somos o qué somos. Y no somos conscientes de qué nos influye, quién nos manda. Y pensamos que somos nosotros. Hay un gran libro que dice, deja de ser tú. Creo que es de Dispensa, creo. Deja de ser tú. Y yo el primer día dije, ¡buah! Qué cosa de deja de ser tú. Y cuando te pones ese interrogante en ti y dices, suspendo mi juicio y voy a ver, déjame ver, espera, que no sé. Porque además tenemos una cosa. Somos los más crueles, y en general lo digo, con nosotros mismos y con los que más queremos. Sí. Porque estos somos al que le damos. Entonces, eso es muy duro. Eso es muy duro. Y creo que todos aquí, de alguna manera en el grupo lo hemos convivido, lo hemos vivido, lo hemos transitado y lo estamos trabajando, ¿no? Y cuando te das cuenta la mala leche que tienes contigo y con los que quieres, dices, joder, a transitar. Hay un foco rojo ahí que hay que estar poniendo en alerta. Oigan, pues invitadísimos a regresar el día que quieran, algún otro tema, seguramente va a haber más en los que podamos platicar de temas relacionados, porque al final siempre lo decimos y creo que lo vamos a seguir diciendo, todo se relaciona, todo lleva una relación directa y lo importante, como decía Héctor, es pues que quede ahí la semillita para realmente echarnos un clavado hacia adentro, voltear el ojo, diría José María, voltear el ojo hacia adentro y poder vernos. No jodas. No jodas. Hay que hacerlo, ni modo. ¿Qué Hay que más? hacerlo. Gracias a todos y a todas. Un abrazo hasta donde estén. Y pues aquí seguimos en este ejercicio. Próximamente más temas. Y aquí seguimos. Gracias a José María, Héctor, Miriam, Doris, Jenny. Gracias. Muchas gracias. De verdad, muy agradecidos de este ejercicio. Gracias. Que creo que salió excelente. ¿Sí? Muchas Seguimos gracias. en contacto. Muy amables. Hasta la próxima. Seguimos. Hasta luego.